Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre la estrella de Belén. Es el tercer vídeo de esta trilogía que he hecho sobre la fecha del nacimiento de Jesús, sobre los reyes magos que no eran tales como magos ni reyes, y ahora sobre la estrella de Belén. ¿Qué fue esta estrella de Belén? Pensamos que realmente fue una estrella. Pensamos que era una estrella que tenía, pues, todo un fulgor por detrás, ¿no? Como, que se dibuja en las imágenes, ¿o qué pudo ser? Bueno, ya vimos en el vídeo anterior que, los 3 que llamamos magos, reyes magos, la zona de donde venían era de la zona de Persia, Mesopotamia. Probablemente, inclusive, en algunos estudios se dice que pudieran venir de la zona de Sinar, o Senaar. Bueno, en cualquier caso, de la zona de la llanura aluvial que está en el valle que forma los ríos Tigris y Éufrates, ¿no? Que son muy conocidos, que es la zona que decimos de Mesopotamia. Bueno, en este lugar hay una distancia grande, ¿no? De este lugar a Belén, donde nació Jesús. Pero en este lugar había, como ya vimos en los vídeos anteriores, una tradición a nivel de creencia, que era la que llamamos la religión, que en realidad lo era, mazdeísta o zoroastrista. Los sacerdotes, sabios sacerdotes, seguidores de esta línea, eran astrólogos, astrónomos, matemáticos, eran grandes sabios. Y por tanto, como astrónomos, que también lo eran igual que astrólogos, pues ellos consultaban el universo, el cielo, porque era el cielo quien les indicaban qué era lo que iba a suceder. Aparte de que era ese cielo quien para ellos era como si fuera su mapa de carreteras, ¿no? Ellos observaban el cielo y les guiaban en su camino. Pero en una tradición que tenían, en una profecía antigua, pues decían ella que con la aparición de una estrella muy especial en el cielo, les anunciaban que iban a ver o que iba a nacer el rey del mundo. Bueno, estamos hablando de un rey. Sí, del rey del mundo podríamos traducir, o en realidad un rey especial. Cuando ellos vieron, por tanto, ese algo en el cielo que brillaba diferente a lo que normalmente veían, esa estrella, pues nos dicen los textos que se pusieron en un camino que como era gran distancia, pudiera ser un año, año y medio, incluso 2. Entonces se fueron desde su territorio hacia donde le guiaba la estrella, que era hacia la zona de Israel, que hay miles de kilómetros. Por lo tanto, habría que entender que esta travesía, este viaje, fue largo, no de un día para otro, no como de pequeños nos pudiéramos imaginar, ¿no? Tardaron una semana en llegar, unos días en llegar. No, tardaron como poco un año. Claro, fijaros que entonces no se viajaba en coche, ni en avión, ni en tren, no, no. Se iba andando o se iba en camello, caballo, burro, por lo que eran caravanas que implicaban pues a muchas personas, ¿no? Y animales. Por aquí tendríamos esta caravana de sabios, que como vimos en el vídeo anterior, nadie especifica que tuviera que ser 3, sino que eso fue una asociación de ideas por ser 3 los regalos que se le ofrecían al niño, o que supuestamente le ofrecieron al niño, que simbólicamente tiene todo el sentido, y todo lo necesario para que
ese camino fuera tranquilo y estuviera abastecido de todo lo que precisaban, ¿no? Las personas, de comida, de vestimenta, de todo lo preciso, ¿no? Para tanto tiempo. Am, en este sentido, ya sabemos que quien nos habla de, los reyes, pues solamente es en el Evangelio de Mateo, en el de Lucas no. Pero, sin embargo, en el de Lucas nos da otro aspecto, y es que, aparte de que los reyes fueran avisados por esa estrella, también fueron avisados por unos ángeles, cuentan, unos seres de luz, unos pastores que estaban a la intemperie durmiendo con sus ovejas o su ganado. Esto no encaja con la fecha en la que supuestamente tuvo que nacer Jesús, que ya sabemos que no nació un 25 de diciembre. Esto nos lleva a fechas en las que hiciera calor, para que tanto los animales como los pastores pudieran estar a la intemperie durmiendo. Es que si no era imposible. ¿Por qué? Porque en ese territorio hace mucho frío en invierno. No es una zona de desierto, no es una zona de calor, es una en esa fecha me refiero, es una zona de frío en la época de diciembre, por lo que no pudo ser diciembre cuando estos pastores estaban a la intemperie durmiendo con sus ovejas. Entonces, bueno, pues volviendo a nuestros reyes, que eran en realidad sabios, cuando ellos llegaron a Jerusalén, se asume que el niño, si tardaron como poco un año, pues como poco el niño debía de tener un año, pero no podía ser un bebé que estuviera en un pesebre o en una cueva o en un establo, en la que supuestamente nació porque a sus padres les pilló el parto en el camino. Eso sí tiene sentido a que en ese momento del parto pudiera estar, ¿no? En esa cueva y en ese pesebre, pero no que siguieran ahí. Básicamente porque aparte de que fuera en el camino cuando nació el niño, es que ellos no vivían en una cueva. José no era pobre como nos lo han querido mostrar. José era un artesano y como en ese tiempo los artesanos eran personas que vivían muy bien, eran adinerados. Él tenía una familia grande. Por lo tanto, ya ese niño tendría que vivir en su casa, en Belén, pero en su casa o en la casa de los familiares, tranquilamente. Am, por tanto, este niño tenía que tener, como digo, más de un año y pico, y por tanto, pues podía andar o por lo menos dar sus primeros pasitos, ¿no? Como un bebé. Y, y sí tiene sentido de que cuando apareciesen esos reyes, pues ellos pudieran recibirlos en la puerta de la casa. Es cierto que en aquella época era muy común tener las casas, horadadas en las cuevas, ¿no? Como ya expliqué. Pero en el caso, por el resto de las descripciones, etcétera, de los textos, pues no nos hablan de que la familia de José fuera este tipo de casa la que tuviesen. Eran normalmente unas casas en las que tenían 2 habitaciones, un salón grande, que además era la cocina, porque no había como ahora cocina aparte, ¿no? Bueno, aunque ahora también hay casas en las que está el salón, la cocina, ¿no? Con un pequeño mostrador. Una tenía el dormitorio, que era donde dormían, y aparte, separado, solían tener un lugar para los animales, un establo para los animales, ¿no? Probablemente, pues, José y María tuvieran una casa, pues, como la tenían el resto. Es que eran unas casas como en esa zona era como que todas las construcciones eran prácticamente iguales, ¿m? Y entonces, bueno, eso también igualmente está atestiguado en documentación. O sea, que eran todas las casas iguales, podían tener alguna habitación más o menos, dependiendo de lo extensa de la casa, pero más o menos tenían la misma configuración. Entonces, aquellos magos, aquellos sabios en realidad, que iban siguiendo esta luz en el cielo,
que le iba llevando a esta zona de Belén. Pero hubo un momento en que nos cuentan los textos que cuando los magos topan con Herodes para preguntarle que dónde está el niño, ¿no? Cuando van al palacio de Herodes y le preguntan que si saben algo con respecto al niño, pues dicen los escritos que la estrella desaparece y que cuando ya salen de hablar con este hombre, pues la estrella vuelve a aparecer. ¿Real? ¿Simbólico? Puede tener la simbología de que no quisieran que Herodes se enterase dónde estaba este niño, porque claro, luego Herodes, como ya expliqué también, por el miedo que tenía a ser apartado de su trono, ¿no? De que no fuera el rey de Judá, ya que en realidad sabía perfectamente que por ser descendiente de la rama de David, o lo que es de David, o lo que es lo mismo de la tribu de Judá, Jesús en realidad lo que era rey de los judíos. No era sacerdote, porque no pertenecía de la tribu de Leví. Y por tradición, solamente los sacerdotes o guías espirituales tenían que salir de la tribu de Leví. Él no. De la tribu de Leví era Juan el Bautista, que era el que sí tenía que haber seguido o haber creado ese movimiento religioso que en realidad lo creó. Y de hecho se pensó que era él el Mesías, ¿no? Y mucha gente lo pensó. Pero nunca Jesús. Jesús venía a ser el rey de los judíos, por lo tanto a quitar a Herodes de su trono. Es por esto que Herodes pidió que encontraran a ese niño, ya que los magos no le dijeron a Herodes dónde estaba el niño, sino que cuando después de encontrarlo se fueron, no pasaron por el palacio de Herodes para decírselo, sino que se fueron por otro sitio, porque un sueño les alertó que no debían de avisar a Herodes por riesgo del niño. Pero es cierto que él dijo que todos los niños entre 0 y 2 años fueran asesinados. 0 y 2 años. Ya nos estaba diciendo en ese texto que la estrella que vieron ese cuerpo en el cielo que vieron los magos, llevaba tiempo ahí, precisamente porque los magos no llegaban de un día para otro a Belén, sino después de un largo recorrido, que pudiera llegar como poco a ser un año. ¿Era una estrella o no era una estrella? Vamos a ver. Antiguamente está claro, bueno, ahora con más motivo porque tenemos telescopios y todo esto, ¿no? Pero antiguamente los especialistas, los estudiosos, los que conocían el cielo, estos astrólogos, astrónomos, distinguían perfectamente las estrellas del resto de los cuerpos celestes. Para ellos las estrellas estaban fijas, sujetas, ¿no?, al cielo y no tenían ningún movimiento, no se les veía movimiento. Pero es cierto que las estrellas se mueven, pero se mueve 1 grado cada 72 años. Eso lo sabemos ahora. En esos tiempos se pensaban que estaban fijas. Solamente se daban cuenta de que el cielo en invierno era diferente al cielo en verano. ¿Por qué? Pues porque lógicamente la Tierra se mueve y las estrellas son distintas en el cielo en época de verano que en época de invierno, pero son las mismas. Quiero decir, en verano están las mismas, en invierno están las mismas, en primavera están las mismas y en otoño están las mismas, las propias de ese momento, de esa estación. Ahora, claro, ellos también sabían que otros cuerpos celestes, como los cometas o como los planetas, sí se movían, sí tenían su movimiento, sí que conocían cuál era su mecánica y qué representaban cada uno de ellos, qué diagnosticaban o qué avisaban cada uno de ellos. Porque ya la palabra planeta significa errabundo, que se mueven, ¿no? Que van y vienen a lo largo del año o de los años. Van moviéndose por distintos lugares, la misma luna, ¿no? Con las fases. Ahí lo tenemos, ¿no? Por lo tanto, ellos podían ubicarlos perfectamente. Pero claramente con esta descripción de una estrella, pues no puede ser, no se pudo saber exactamente de primeras. Hay que ir viendo qué posibilidades tenemos para saber qué es lo que estos sabios realmente tuvieron como guía.
Entonces, si no fue una estrella, ¿qué es lo que puede moverse en el cielo así de primeras como más llamativo? Un cometa, ¿no? El cometa es un cuerpo pequeño, de pocos kilómetros de diámetro, en los cuales tiene una envoltura de hielo y luego también de materia. ¿Qué pasa? Que cuando se acerca el Sol o cuando se acerca a zonas cálidas, como pueden ser atmósferas, este hielo, al cambiar la temperatura, se va deshaciendo y va arrastrando a esa materia sucias, ¿no? A ese polvo estelar también que tienen, y por tanto va formando esa gran cola que puede tener kilómetros de longitud. Bueno, pudiera ser que tuviéramos ese cometa moviéndose, pero en textos de esos tiempos, que los romanos todo lo escribían, los chinos también, no existe ningún documento que nos indique que en ese tiempo hubo esto. Por lo que el cometa queda un poco fuera de juego. También comentaron que pudiera ser una nova. Una nova es una estrella que ya ha llegado a su fin y por tanto explota. Es como una explosión luminosa. Puede, su luminosidad puede ser muchísimo mayor que la del Sol. Claro, esto haría luego, después de esta explosión, se convierte en una enana blanca. No pega, porque en esa explosión pudiera arrasar con la Tierra, si estuviera cerca. Y aparte, no sería guía, como comentan. Una supernova, similar a la nova, pero después de la que explota la supernova, lo más común es que se forme como una especie de agujero negro. Entonces, tampoco tiene mucho sentido que pudiera ser una supernova, porque también es algo de mucho riesgo. ¿Cuál sería la última posibilidad que nos queda? Pues que fuera una conjunción planetaria. Es decir, que hubiera varios planetas que en una fecha determinada se unieran, como ya sabemos, ¿no? Los astrólogos es algo para nosotros muy común, y que de esto pudiera resultar que en el cielo se viera una luz mucho mayor que la corriente. Es que pensamos además que tenía que ser algo como un bombillón, como algo inmenso, como si fuera, yo qué sé, una luna. No, para un astrólogo astrónomo no era necesario eso. Simplemente con que hubiera un pequeño foco de luz mayor que el resto, que, como eran planetas, lógicamente iba moviéndose. Tenía cierta movilidad. Los planetas rápidos sí se mueven, los lentos más, que decir, con más facilidad que los lentos, lógicamente, pero sí que le van dando, si a una conjunción primaria de planetas lentos se le van uniendo rápidos, Marte, Sol, Luna, Mercurio, Venus, se le van uniendo, cada vez va habiendo una mayor, sobre todo fijaros, Venus, que es a lo que llamamos la estrella vespertina, ¿no? Que no es una estrella, es un planeta. Y ya lo llamamos estrella, Venus. Venus es lo que llamaban en la Biblia, se llama Lucifer, ¿no? La estrella del alba. Eso es Venus. Pues si a Venus le unimos más planetas, imaginaros la luminosidad del foco. Es una estrella mucho más grande de lo que estamos acostumbrados. Suficiente para unos astrónomos, suficiente para que en ese momento, al ver esa confluencia de varios planetas, que para ellos ya en sus textos antiguos les indicaban que era el momento de anuncio de un gran acontecimiento como este, les diera el aviso de tenéis que iros hacia donde os guía la luz. Así es que en esta unión de planetas, que son planetas que se alinean, ya sabemos que cada planeta está en su lugar correspondiente, ¿no? Siguen una dinámica alrededor del Sol, entonces se van alineando y como está uno al lado del otro, desde aquí los vemos como si fuera un solo foco de luz. Cada luz va añadiendo a la luz anterior
y se va haciendo cada vez más amplia. ¿Mm? Entonces, esto fue lo que pasó. Pues fijaros, resulta que tenemos aquí un dato que nos puede ayudar. Resulta que haciendo una de sus investigaciones astronómicas, un famoso astrónomo como fue Kepler, ¿no? Johannes Kepler, en 1609, mirando al cielo, de repente, y haciendo sus cálculos, observa que hay una conjunción planetaria, que es la de Saturno y Júpiter, y que es una luz muy llamativa, que al ponerse juntos y en un momento crucial dentro de su movimiento alrededor del Sol, ¿m? Hay veces en que en ese movimiento parece que estén más cerca de nosotros y en otros que estén más lejos, aunque sigan su mismo recorrido, por cómo pilla a nivel horizonte. Él se dio cuenta de que en una luminosidad potente y pensó, ¿no puede ser esta la estrella de Belén? Y se puso a investigar. ¿Habrá algún documento, algo? Él recordó que había unos textos judíos antiguos de un rabino que se llamó Rai Itzhak Abarbanel, en el que se decía que el Mesías llegaría en el momento en que hubiese una conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de los peces, o sea, en el signo de Piscis. Y justamente cuando Kepler vio esa conjunción, estaba en la constelación de los peces. Curioso, ¿no? Claro, él recordaba esto que leyó de Aberbanel. Aberbanel, aunque era judío, pero fue un gran estudioso de los textos bíblicos. Estuvo en España y en Portugal, su familia y él. Y estudió los textos bíblicos y por tanto fue comentarista de los mismos, ¿no? Porque era muy respetuoso con los textos de otras religiones, sobre todo de la cristiana. Entonces, Kepler, como digo, recordó esto y se dio cuenta de que era una luz potente y justamente en la constelación de los peces lo que le hizo caer en la cuenta de que pudiera ser que eso que escribió Abarbanel y que tiene que ver también con las creencias de los textos proféticos, o sea, con los textos proféticos antiguos persas, estaba ahí en el cielo, lo tenía delante. Podía explicarlo perfectamente. Se puso a hacer cálculos y resulta que cuando terminó de hacer estos cálculos se le aproximó, o sea, cálculos a nivel de ir hacia atrás en el tiempo para ver si en la época en que se dice que Jesús nació pudiera haber esta conjunción. Claro, él ¿qué pensó? Que Jesús nació cuando supuestamente decían que nació en ese supuesto año cero, en el 753. Os remito al vídeo que hice de cuándo nació Jesús para que recordéis que en realidad no nació en ese año, sino que nació antes, porque tenemos el error de la fecha del nacimiento de Jesús debido a Dionisio el Exiguo, que os recuerdo un poquito que él empezó a contabilizar a partir de ese supuesto 25 de diciembre del año 753 y a partir de ahí empezó a hacer, bueno, pues esos cálculos. Pero en realidad no fue en ese año en el que nació, precisamente por todo lo que os explico, y por eso os remito al vídeo de cuándo nació Jesús, de todo lo que os explico en ese vídeo, que os doy todas las bases y documentación para que realmente veáis que no, que Jesús nació entre los, dicen los 6, 4, pero me andaría un poquito para atrás, 7 y 4 por lo que ahora os voy a contar, ¿no? 4 porque fue cuando murió Herodes y el niño ya estaba cuando Herodes estaba vivo, ya había nacido, y hasta 7 por lo que ahora os voy a contar.
Así es que echemos para atrás. Pero claro, Kepler eso no lo sabía. Kepler creyó que realmente Jesús había nacido en ese 753 y por tanto que el 754 ya era el año 1. Claro, cuando hizo los cálculos resulta que sí hubo una conjunción planetaria Saturno-Júpiter en la constelación de los peces. Sí, pero en el año 7 anterior, o sea, 7 años antes del 753 o del año cero de nuestro calendario. Claro, ahí dijo, pues no puede ser, porque él no pensó que este Dionisio el Exiguo se había equivocado en hacer los cálculos y que ese calendario gregoriano no encajaba en las fechas del nacimiento de Jesús. Os recuerdo que el calendario anterior era el juliano, que era un calendario de cuando se instauró el Imperio Romano, que es por lo del 753 que os digo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que, lógicamente, al no encajar, él pensó que esto no podía ser real y, por tanto, pues ya no le dio más bola al tema y se quedó ahí. Pero ahora tenemos que retomar esto. Tenemos que retomar esto que él vio, que lo confirmó en los textos de este rabino judío, Abarbanel, y que además también fue confirmado, como ahora veremos, por otros textos. Así es que, bueno, pues la teoría de Kepler quedó en el aire, murió con la confusión de que no había encajado cuando había dado totalmente en la clave. Y ahora pensando 7, 6 años antes, porque también, bueno, los cálculos no eran tan exactos como pudieran ser ahora, por lo que tenemos que barajar este 7 años, 6 años antes de lo que pensamos, ¿vale? Que fue esa conjunción. Pero es que además, fijaros que todavía la conjunción del tiempo de Jesús, del nacimiento de Jesús, fue mayor que la que había visto Kepler, porque se añadía Marte, y Marte todavía está más cerca de la Tierra. Así que ahí tenemos la cadena Saturno, Júpiter, Marte, Tierra. Imaginaros la bombilla en el cielo, claro que era una estrella, se veía como una estrella brillante en el cielo. Estaba en la misma línea que la Tierra, en la visión directa de la Tierra. Pero más relevante es que todavía cuando se han investigado los anales de los romanos, este evento astronómico está inscrito, sucedió en ese año. Se registraron además no una, 3 conjunciones planetarias en ese año. El 29 de mayo, el 4 de octubre y el 3 de diciembre. Que si aquí volvemos a retomar el episodio, el capítulo de Lucas, el segundo de Lucas, que nos cuenta que esos pastores estaban por la noche durmiendo a la intemperie con sus ovejas, el del 3 de diciembre los tenemos que desechar, probablemente el del 4 de octubre lo tendríamos que desechar y nos quedaríamos con el 29 de mayo, época de calor. Abril, mayo, junio, julio, agosto, en ese momento. Así es que aquí sí tendríamos confirmada la conjunción. Confirmaríamos todo lo que estos textos antiguos nos cuentan. Confirmaríamos que Kepler tenía razón. Pero no solo eso, sino que en escritos chinos están registradas también estas conjunciones. No son demasiados, no son suficientes textos como para pensar que es una realidad y no tenernos que ir a buscar explicaciones en aspectos puramente imaginarios, como es el último que os voy a indicar.
Yo creo que sí, que es suficiente. Pero claro, únicamente si nos ponemos en ese tiempo, recuperamos los conocimientos de la gente de ese tiempo y lo que para ellos representaban los planetas, los movimientos planetarios y las estrellas en el cielo. Para ellos el cielo era su mapa de carreteras, tanto si iban por tierra, por eso digo carreteras, como los magos, en realidad los sabios, como por ejemplo los marinos. Ellos se guiaban por las estrellas, ellos no se perdían, ni de día ni de noche. Y las estrellas no se movían. Y el sol no se movía. Bueno, sí, tiene su movimiento igual que la luna, pero quiere decir que no iba andando, diciéndoles, ven, sígueme, sígueme, sígueme por aquí. No, pero ellos sabían dónde tenían que posicionarse esas estrellas o esos planetas o esas conjunciones para que cada vez que miraran a ese punto, saber que iban por buen camino. No tenían que tenerlo delante guiándoles. Eso es una visión moderna de los que no saben cómo funcionaban entonces las personas, de los que no tienen conocimiento astrológico, ni astronómico, ni matemático, ni físico, ni astrofísico, perdón. Porque todo el que tiene este conocimiento sabe perfectamente. Los marinos no tenían este conocimiento astrofísico, matemático y tal, pero cierto que de padres a hijos ese conocimiento de las estrellas lo tenían. No hacía falta que fueran sabios estudiosos y no se perdían nunca. Y no necesitaban que, explicación moderna, un ovni empezara a moverse y les llevara. No. Lo que no quiere decir que los ovnis existan y existieran igual que los extraterrestres, que es que una cosa no quita la otra. Porque parece que eso conmigo contra mí, o todo o nada. No, no, no estoy hablando de eso, estoy hablando de una realidad palpable, que está escrito y en un montón de textos que no forman parte de la religión católica, que son textos políticos, astronómicos y de estudiosos del tiempo, ¿no? Es muy curioso, y haciendo este vídeo, o sea, preparando, ¿no?, lo que os tenía que contar, toda la documentación, yo reflexionaba. Porque, como he dicho, yo soy la primera que sé perfectamente que los ovnis existen y que los extraterrestres existen. O sea, sería una cínica y una hipócrita decir lo contrario cuando he tenido experiencias más que claras. Pero es curioso que tanto que acusamos a los antiguos de que cuando no podían explicar algo, ¿no? Pues porque no tenían suficientes conocimientos entonces, ¿no? Para saber lo que era, se lo achacaban todo a Dios. Cosas que ahora están más que claras, que son explicables. Para ellos eran como milagros, era algo divino, era algo supremo, era algo... Y en la actualidad hacemos lo mismo, exactamente lo mismo. Ahora no lo llamamos dioses, ángeles, etcétera, los llamamos extraterrestres, pero da igual. Hacemos lo mismo, caemos en la misma ignorancia. Hay cosas que no se pueden explicar, cierto. ¿Quiere decir que por narices tenga que ser algo extraterreno? No. Quiere decir que no sabemos todavía explicarlo. Dentro de lo que no sabemos explicar, ¿todo tiene que ser algo terreno? No, puede que haya algo extraterreno, pero no todo. Es como cuando me vienen personas diciendo, es que mi casa hace ruido tal cual, no sé qué. Bueno, vale, vamos a ver. Vamos a quitar lo terreno. Vamos a quitar que no tengas problemas en las cañerías, que no haya problemas de cambios de temperatura en tu casa, que crujen los techos y crujen los suelos, porque a mí me pasa todas las noches, me crujen el techo, ¿no?, y parece que se me va a caer encima y no hay nada. Es algo que se explica de forma natural porque forma parte de esa naturaleza. Por lo que primero tenemos que desechar lo de aquí antes de quererle dar una explicación de allá.
Porque eso es lo que hacían los antiguos, que supuestamente eran ignorantes. Y nosotros queremos seguir siendo igual de ignorantes. Busquemos primero una base y si no la encontramos, pero claro, busquemos una base y no neguemos la base para seguir aferrándonos a la creencia, porque entonces estaríamos en la misma ignorancia, lógicamente. Es como personas que graban supuestas psicofonías. Todas no son psicofonías, algunas sí, pero otras, una grabadora tiene una sensibilidad tal que te puede grabar lo que está hablando una familia 3 casas más allá o más arriba o más abajo, depende de dónde vivas, o la televisión o la radio. Lo puede percibir y nosotros con nuestros oídos no. Por lo que hay que llevar esas grabaciones a lugares donde realmente pueden determinar si es un sonido natural o un sonido extra. Lo que ahí sería una psicofonía auténtica. Pues esto es lo mismo. Por lo que aquí tendríamos esa última explicación de que fue un ovni y que realmente se movía. Cosa que para un astrónomo, como digo, del tiempo y un astrólogo, no le hacía falta que hubiera un movimiento directo a la par que iban andando. No, no, para, como a los navegantes, a los marinos tampoco les hacía falta eso. A uno que no tenemos ni idea de eso, sí, pero a ellos no, ¿entendéis? Ahí es a donde voy. Pero aquí también tenemos otra historia, que las mismas personas que dicen que pudo ser un ovni, luego no creen en la divinidad de Jesús. Entonces se topa. Porque si tú piensas que tiene que haber un ovni que guía a esos magos hacia donde está Jesús, tú tienes que creer que Jesús es un ser especial. Si no, ¿para qué va a haber un ovni que guíe a nadie? ¿Para qué unos magos van a ir a Belén a ver a un niño? Tampoco tiene sentido. Claro, aquí tenemos que tener en cuenta otra cosa. Y volvemos a los estudiosos. Hay algunos que dicen que Jesús no existió. Es una creencia. Está más que demostrado que sí existió. El personaje histórico. El que no existió fue el divino, porque también está más que demostrado por estudiosos, no solamente historiadores, sino también teólogos de renombre, como por ejemplo Antonio Piñero en España, que es historiador, pero luego teólogos con los que él ha hecho trabajos, e historiadores de otras universidades en Estados Unidos, en Israel, en Australia, en Europa, en otros lugares, donde han demostrado más que claro por todos los textos y por no solamente textos religiosos, es decir, bíblicos o de evangelios también dentro de los apócrifos que llamamos, ¿no? Que se llaman, pues, sino textos de historiadores del tiempo y de los romanos, como digo, que todo lo escribían, o Flavio Josefo, por ejemplo, ¿no? Sus crónicas judías, que hablan de un Jesús histórico. Entonces, ¿cómo ha llegado a nosotros ese Jesús Dios? Pues también está demostrado. Quien creó a ese Jesús Dios como hijo de Dios con todos esos milagros fue Pablo de Tarso, que no conoció a Jesús, ni tampoco Lucas, que es el evangelio de donde se saca lo de que los pastores estaban a la intemperie, ¿no? Pero es cierto que de los 4 evangelios, el más antiguo es el de Marcos. Y es el que se considera que pudiera ser el original del que luego los otros 3 o la fuente de lo que los otros 3 bebieron, porque Marcos sí está en el tiempo de Jesús, Mateo también. Lucas no. Lucas fue lo que decían el acompañante secretario de Pablo, ¿no? El que escribía lo que Pablo decía. Lucas era médico. Y luego está Juan, que nunca escribió ningún evangelio, porque quien escribió el evangelio fue Juan, un Juan sí que murió en Patmos con 90 y pico años, pero posterior a Jesús no lo conoció.
Y el Apocalipsis tampoco, como ya también he dicho en los otros vídeos, tampoco está escrito por Juan, porque está escrito por un vidente del tiempo. Y dices, ¿y por qué lo sabes? Pues porque estos estudiosos saben perfectamente, comparando textos, la manera de expresarse, la manera de escribir. Es que dos personas no escriben igual. Y el tiempo, dependiendo del tiempo, se escribe de una manera o se escribe de otra, se expresa de una manera o se expresa de otra. Y por supuesto, yendo a los textos originales escritos en griego, que algunos de esos textos en griego anteriormente estaban escritos en arameo, pero la mayoría, la Biblia que llegó era en griego, sobre todo el Nuevo Testamento era en griego. Desde ahí se hicieron los estudios. Por lo tanto, está más que demostrado. Pero claro, hay que querer saber la verdadera historia y no apostillar nuestras creencias y meter las fichas ahí de mala manera en el puzzle para que se establezca algo que no tiene nada que ver con la realidad. Por lo que el hecho de que el aspecto del ovni no tiene ningún sentido, lo diga que lo diga, me da igual, porque tenemos más que textos suficientes históricos que apostillan que fue una conjunción muy especial de Saturno, Júpiter, Marte. Probablemente se le podría añadir hasta la Luna en algún momento, lógicamente, porque en todo ese año pasaba la Luna por ahí varias veces, y pudiera haber pasado Venus y Mercurio también, para que hubiera momentos en los que se agrandara más y otros menos. Porque si en ese momento, por ejemplo, cuando hablaron con Herodes, en ese momento pasaba Sol y Luna, lógicamente se iba a ver más. Y luego, al alejarse, se iba a ver menos. Eso pudiera también dar la connotación de se veía y luego se dejó de ver. No, no es que se dejara de ver, es que tenía menos luz. Simple y llanamente. Algo tan sencillo. Pero nos gusta siempre exagerarlo todo y poner eso, una explicación mágica, una explicación superior, excelsa, para explicar cosas naturales y sencillas. Y además, ¿qué más mágico puede ser que en ese cielo de repente se junten varios planetas y nos den una luminosidad mucho mayor que un Venus? ¿No es algo mágico? Siendo natural. ¿Por qué necesitamos añadirle más piezas a un puzzle tan bonito como es un cielo? Que, como digo, tenemos muchos textos que atestiguan, que explican que entre esos 6, 7 años anteriores a cuando nos dicen que es ese año cero, por lo tanto llevamos 7 años de retraso, y haciendo los cálculos, que no sé si en alguno de los vídeos he hecho mal el cálculo. Si ahora estamos en el 2023, lógicamente, supuestamente desde el año cero es el 23, pero si vamos hacia atrás 6, 7 años, tenemos que sumar, no restar, sumar 6, 7 años. Por lo que estaríamos en el 2030 o 2031, en realidad. En realidad. Ahí os lo dejo. Ya cada uno lo que consideréis para vosotros real, pues es lo que tendrá sentido. Pero yo aquí os aporto, os comparto todo lo que he averiguado sobre este tiempo y en esta trilogía de cuándo nació Jesús, los 3 reyes magos que ni magos, ni reyes, ni 3, como dije, ¿no? Y en esta estrella de Belén, pues, podáis, sacar eso, todas las conclusiones que consideréis y eso será lo adecuado, como digo. Así es que os mando un abrazo.